Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante de Toram Online, las mascotas de combate. Que ojo, son mucho más que un adorno bonito, ¿eh? Totalmente. Bien llevadas, son aliados súper valiosos. Y lo mejor es que no ocupan lugar en la party. Exacto. Perfecto. Entonces, el plan para hoy es enfocarnos en la primera parte, la crucial, diría yo, entender cómo elegir la mascota adecuada, o sea, ver su potencial inicial. Eso mismo. Todo lo que es entrenamiento, alimentación, eso lo dejamos para otra charla, porque da para largo. Vale. Entonces, arranquemos por el principio. ¿Por qué son tan valiosas estas mascotas, más allá de lo estético? Bueno, primero eso, que no son solo decoración. Si uno le pone dedicación, pelean a tu lado hasta el final. Van mejorando, como un jugador, digamos. ¿Y en qué roles destacan? Principalmente en tres, que son los más efectivos. Tanque, para aguantar golpes, soporte, con buffs y curas, y uno muy interesante que es Proration. Proration. ¿Qué hace exactamente? Su objetivo no es pegar fuerte ella misma, sino ayudar a que tus ataques hagan más daño. Manipula, digamos, la resistencia del enemigo a los tipos de daño. Ah, mira vos. O sea, no es buscar una mascota que haga más daño que mi personaje. No, para nada. Su daño o su aguante siempre van a ser menores que los de un jugador bien armado. Por eso, criar una mascota solo para daño, con el tiempo que lleva, no suele valer la pena. El foco es el apoyo. Clarísimo. Con eso en mente, ¿qué miramos al elegir? Hablemos del arma que usan. Dale. El arma es fija. No le cambia la apariencia, pero sí define cómo le suben los stats. Por ejemplo, un bastón aprovecha más la INT para daño mágico. Y el rango de ataque, supongo. Claro. Una espada es cuerpo a cuerpo, más riesgo. Las de rango, como arcos o báculos, suelen ser más seguras, se aprecian más por eso. Pero, ¿y si me gusta una mascota que es melee? ¿Ya fue? ¿Se muere al toque? No necesariamente. Y acá viene un dato clave, fíjate. Hay especies que aunque usen arma melee, sus ataques básicos son a distancia. ¿En serio? ¿Cómo es eso? Hay que revisar la info del monstruo base, en la parte de ataques. Si dice a distancia, listo. Eso te da una versatilidad tremenda. Buenísimo dato. Cambia bastante el panorama. ¿Qué más es importante? Mencionaste la afinidad de habilidad. Sí, eso es crítico. Pero sobre todo para las de soporte. Hay que buscar una flechita roja al lado de las habilidades de apoyo en la info. ¿La flecha roja qué indica? Que va a aprender y usar esos hechizos de soporte de forma más eficiente. Es como que tiene facilidad para eso. Entendido. ¿Y el tipo de la mascota? ¿Suena a algo importante? Lo es, y mucho, sobre todo pensando a largo plazo. Define su potencial base y cómo crecen sus stats solos, automáticamente. ¿Y qué tipos hay recomendables? Bueno, Genius es como el equilibrado, una buena opción general. Para tanques o soportes, Magic Defense o Physical Defense son mejores porque dan más vitalidad. ¿Y para Proration? Ahí, Dodge es fundamental. Les da más velocidad de ataque, y eso significa más autoataques para aplicar el efecto de Proration. Bien, bien. Nos queda la naturaleza. ¿Eso qué define? El comportamiento en batalla, su IA, digamos, cómo reacciona. A ver, ejemplos. Para un tanque, ¿qué naturaleza buscaríamos? Para tanque, Devoted es muy común. Es el tipo mártir, ¿viste? Mantiene el agro, aguanta más, pero bueno, muere rápido. Te da tiempo, eso sí. ¿Y para un soporte? Ahí Gentle es ideal. Son pacifistas, se enfocan en curar, en tirar buffs y además regeneran MP más rápido. Muy útil. ¿Y Proration? ¿También hay una ideal? Es más flexible. Agile les da más velocidad de movimiento. Sly hace que generen menos agro, así que sobreviven más. Steady mejora puntería y evasión, aunque baja un poco el crítico. Depende del estilo de cada uno. Ok, creo que ya tenemos los criterios. Rol, arma, tipo, naturaleza. La pregunta ahora es, ¿cómo conseguimos a la criatura ideal? Hay tres caminos principales, digamos. El más rápido, pero que puede salir caro, es comprarla en el tablón de anuncios. Buscas la combinación tipo naturaleza y listo. ¿Y si no hay presupuesto? La opción gratuita es adoptar mascotas vagabundas. Son las que aparecen en tu LAN, tu terreno. Hay que darles de comer hasta llegar al 35% de afinidad. Pero eso debe ser lentísimo y al azar, ¿no? Exacto, muy lento y totalmente aleatorio. Y la tercera opción, que la guía parece sugerir para cosas muy específicas, Contratar a otro jugador, un cazador de mascotas, que te la consiga a medida. tiene sentido. Pero bueno, para la gente que le gusta conseguir las cosas por mérito propio. Capturarlas directamente. Para eso necesitas jaulas que se compran o fabrican y sí o sí habilidades de la rama domador. ¿Cuáles son indispensables? Domesticación a nivel 10. Es obligatoria para que no se rompan las jaulas y para poder capturar bichos de nivel más bajo que el tuyo. ¿Alguna otra habilidad útil de esa rama? Sí, hay unas pasivas. Técnica de captura I2 aumentan el nivel máximo del monstruo que puedes capturar, aunque a nivel máximo de personaje no son tan útiles. Captura hábil da chance de que la mascota capturada tenga más nivel base. Y captura cuidadosa. Esa da chance de que tenga mejor potencial de stats, un plus inicial. Eso sí, algunas de estas pasivas añaden un poquito de tiempo al proceso de captura en sí. Vale, ¿y cómo es el proceso? ¿Voy y le tiro la jaula? Ojalá fuera tan fácil. No, requiere paciencia. Primero, debilitar al monstruo. Mucho, menos del 10% de vida, pero sin matarlo. Uf, delicado. Sí,
Y una vez que está casi muerto, usas la habilidad domesticación. Y esperas. ¿Funciona a la primera? No, hay que repetir muchas veces, hasta que por fin tengas suerte y salga con el tipo y la naturaleza que buscabas. Madre mía, suena a trabajo de hormiga. Lo es. Una vez que la capturas, la liberas en tu land. Y un consejo, captura varios candidatos del mismo monstruo. ¿Por qué varios? Porque las habilidades que aprenden al subir de nivel también son aleatorias. Así tienes más chances de que alguno aprenda lo que necesitas. Tiene lógica. ¿Y hay alguna recomendación concreta de qué monstruo buscar ahora mismo según la guía? Digamos, a mayo 2025. Sí, mencionan algunos. Para tanque o soporte, el Bandit Lucky en EFAL Uplands Area 2. Tiene buen nivel base y la afinidad de apoyo que buscamos. ¿Y para Protoration? Ahí sugieren el Saurolon, en Vanek Plains. Es interesante porque usa nudillos, que es melee, pero tiene ataques básicos a distancia. Además, buen nivel y velocidad. Buen dato ese del ataque a distancia. Sí, y añaden una nota. Para Proration, a veces es más importante mirar la velocidad de la animación de los ataques del monstruo que si es bonito o feo. Ataques rápidos suman más Proration. Perfecto. Creo que con esto queda bastante claro el panorama inicial. Cubrimos toda la lógica para elegir la mascota. Rol, arma, tipo, naturaleza. Y también las formas de conseguirla. Comprar, adoptar o el proceso detallado de captura con sus habilidades y todo. La idea es que quien quiera animarse sepa por dónde empezar a buscar. Exacto. Y bueno, todo lo que sigue, ¿no? El entrenamiento, la comida, qué skills elegir, cómo llevarlas al máximo potencial, subirlas de nivel. Uf, eso ya es otro mundo. Definitivamente material para otra exploración a fondo. Sin duda.